profesor Madariaga. Si no hay, entonces, ¿cuánto tiempo necesita? 3 minutos de apertura. 3 minutos. Bien. Rodríguez. Luis Madariaga o Rodríguez. Sí, no, sí, no te preocupes. Ahora mismo, pero para después. Sí, sí, no, sí lo tengo. ¿Cómo que pidió? Muchas gracias. Efectivamente, como dice la autoapertura en cuanto a los hechos, el imputado Cristian Rodríguez, acusado en esta oportunidad, se habría concertado con los coacusados, la mayoría de los coacusados, con el objeto de efectuar un delito de robo en la comuna de Quilpué. Sin embargo, la participación que se le atribuye por el Ministerio Público y los acusadores entendemos que dista un poco de la realidad en que ocurrieron los hechos. Toda vez que la función que cumpliría en este delito de robo que luego se ejecuta es de servir de aviso al resto de los integrantes, ¿cierto? O de los partícipes frente a la eventual llegada de vecinos o de personal policial. Tal es así que cuando concurren los partícipes a ejecutar el robo, Cristian Rodríguez concurre solo en un vehículo, no ingresa al domicilio, sino que se queda a una distancia que permitiera ver la llegada eventual, ¿cierto?, de personal policial o de otras personas. Y en ese lugar, entonces, lo que tenía que hacer y lo que efectivamente hace es comunicarse, ¿cierto?, con este grupo, alertando de la llegada de carabineros. Luego, de acuerdo al plan único, terminaría la función de don Cristian Rodríguez. Y él también, solo en el vehículo en el que se movilizaba, se retiraría del lugar. De esa forma, efectivamente, lo que se iba a ejecutar por Cristian Rodríguez, concertadamente, y no lo vamos a negar de esa forma, era un delito de robo con los otros acusados. Y su función, si bien no tenía un dominio completo del hecho, sí era parte, ¿cierto?, necesaria o planificada de este delito de robo, de modo que cumpliría al menos un rol funcional en la comisión del mismo. Y es así como efectivamente sucede. Cristian Rodríguez llega en esa oportunidad solo en el vehículo y se comunica con uno de los otros coacusados con el objeto, ¿cierto?, de alertar la presencia de carabineros. Sin embargo, en esta oportunidad son los propios acusados quienes también se dan cuenta de la llegada de carabineros, por lo que estos salen o se dan a la fuga desde el domicilio en que estaban ejecutando el robo. Y cuando se dan a la fuga, 2 de sus integrantes o 2 de este grupo llegan al lugar donde se encontraba don Cristian Rodríguez en el vehículo. Será el mismo acusado en esta oportunidad que les va a contar el detalle, la precisión de los hechos que yo acabo de relatar. Pero esto en general es la versión y la teoría de la defensa en relación con los hechos que nos convoca en este juicio. Por lo tanto, sostenemos que efectivamente hay una participación, sea al 15.1, al 15.3, de Cristian Rodríguez en la comisión, ¿cierto?, de un delito de robo. Sin embargo, no podrá condenársele finalmente y no se acreditará en juicio de que haya participado con alguna forma de acción punible
en un delito de homicidio consumado, homicidio frustrado a funcionarios de Carabineros de servicio, ni tampoco un delito de asociación ilícita, ni tampoco un delito de porte y tenencia ilegal. Respecto, y con esto termino, del delito de societario, hacer presente que el imputado no es parte de una banda dedicada a robar, conoció recientemente a los coacusados en esta causa, no ha participado anteriormente en otros hechos delictivos con ellos, de modo que estos elementos además harán improcedente, ¿cierto?, la condena por el delito societario que antes indicaba. Esa es la teoría de la defensa. Muchas gracias. Gracias, defensor. ¿No? Sí, el otro, sí. Matías Busto también. Matías Busto, ya. Gracias, Acevedo. Don Matías, ¿cuánto tiempo necesita? 15 a 20 minutos por día. Tiene la palabra. Gracias, diputado. Diría acá la principal afirmación que hace la Fiscalía, como también los acusadores particulares, es que todos estos acusados pertenecerían a una agrupación o una banda debidamente organizada, pero también sostenida en el tiempo, pero principalmente con antelación a la primera detención que se produce, que es el día 26 de marzo del 2023. Esta afirmación la Fiscalía la hace desde un primer momento, al igual que posteriormente, ya en días posteriores a las detenciones que se extienden hasta el 28 de marzo del 2023, también los acusadores, en este caso particulares. Y principalmente lo que indican es que habrían cometido, como lo adelantaba ya el colega anteriormente, una serie de delitos de la misma especie, siendo esta, digamos, una agrupación. La detención y el hecho 4 es lo que la Fiscalía y los acusadores particulares señalan que le daría sustento a los demás hechos de la imputación. Me refiero al hecho 1, me refiero al hecho 2 y al hecho 3. Particularmente no me voy a referir, señorías, al hecho 5, el cual no dice relación con mi representado, pero que también, de cierta manera, estaría vinculado y esa consecuencia de la detención por el hecho 5. Lo concreto es que en lo que respecta al señor Acevedo Tauda, de ninguna manera el Ministerio Público va a poder acreditar, ni tampoco a través de las pretensiones de los acusadores particulares, que el señor Acevedo Tauda efectivamente pertenezca o tenga un grado de permanencia o vinculación previa en ilícitos de esta naturaleza con el resto de los acusados. Respecto al hecho 4, efectivamente no habrá mayor discusión de la presencia de mi representado en el sitio del suceso respecto a ese hecho. Distinto es, señoría, la vinculación o la comunicabilidad que se le está atribuyendo a mi representado respecto de una acción homicida en contra de los funcionarios policiales, principalmente lo que respecta a la suboficial mayor Rita Olivares y en lo que respecta al resto de los otros 3 funcionarios que llegaron a prestar justamente una respuesta policial. Lo primero que hay que despejar, señorías, es que mi representado no es detenido en el sitio del suceso. ¿Ya? Mi representado es detenido en el sector de Miraflores de esta comuna, de Viña del Mar, y es particularmente detenido en el sector de Avenida Freire con calle 11 del sector de Miraflores. Escuchamos ya al ente fiscal, en su alegato de apertura, indicar de que no había una situación extraña que explicaría la detención por artículo 85 de mi representado. Nada más alejado de la realidad, señorías. Lo que podrán advertir durante el desarrollo del juicio oral es que mi representado fue simplemente retenido a las 4:40 aproximadamente de la madrugada del día 26 de marzo del año 2023 con el solo y único propósito de efectuar un control de identidad.
Eso fue lo que le comunicó los funcionarios policiales y que amablemente lo acompañaran a la quinta comisaría de Miraflores, de esta comuna. En el lugar se le ingresó a calabozo, se le retuvo hasta las 8:30 de la mañana, hasta que funcionarios de la Policía de Investigaciones le comunicaron que estaba en calidad de detenido, que era imputado por los hechos que habían afectado a los funcionarios policiales. Antes de aquello, se le registraron sus vestimentas, se le incautaron especies, y en esto, señoría, no solamente la especie que hace referencia el ente fiscal, me refiero a una llave, particularmente una llave que se asocia a un automóvil que pertenecería al propietario del domicilio afectado hasta ese momento, sino que además dispositivos celulares, pero además, bajo apremio y bajo coacción, levantan exámenes corporales sin un consentimiento libre y espontáneo de nuestro representado, particularmente hisopados bucales, levantamiento de residuos de las manos, y además se le traslada para constatar lesiones. En definitiva, señorías, lo que plantea esta defensa es que acá se vulneró un estatuto de garantía del imputado, del representado, en este caso el señor Acevedo Tauda, y en este juicio oral justamente lo que daremos cuenta y quedará de manifiesto son las diversas diligencias de investigación justamente realizadas por el Ministerio Público y que están comprendidas particularmente entre la denuncia que efectúa esta vecina que ya adelantaba el ente fiscal y justamente ya la comunicación que hacen los funcionarios o agentes de la Policía de Investigaciones a las 8:30 de la madrugada de dicho día. Esas diligencias, por cierto, infringen este estatuto de garantía, antecedentes que hoy son esenciales y fundamentales y que sustentan justamente la imputación del Ministerio Público y respecto de las cuales todas, por cierto, han sido levantadas con infracción de garantías constitucionales que impactan, por supuesto, en la elaboración de la prueba, la cual, por supuesto, vamos a pedir que sea de carácter negativa. En lo concreto, señorías, y así se vio también, por cierto, a través de la prensa para todo el país desde un primer momento, la retención de mi representado además implicó la infracción, por cierto, de todo un bloque legal y constitucional que están debidamente establecidas para justamente salvaguardar estas garantías. Me refiero al artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que señala: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. Letra E: derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrar un defensor dentro del plazo establecido por la ley. El artículo 5º, inciso 2, de la Constitución Política señala que el ejercicio de la soberanía del Estado reconoce como límite el respeto a los derechos fundamentales y el Estado debe respetar y promover estos derechos que emanan de la Constitución y los tratados internacionales que se encuentran vigentes. Por su parte, dentro de las garantías del artículo 19, particularmente la 19 número 3, la Constitución señala que asegura a toda persona que tiene derecho a una defensa jurídica en la forma en que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedirla, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si fuese sido requerida. Y que toda persona imputada tiene derecho irrenunciable
a ser asistida por un abogado defensor proporcionada por el Estado, si no nombrare una en la oportunidad establecida por la ley. Inciso cuarto de la norma. Finalmente, artículos 7º y 8º del Código Procesal Penal, como principios que son pilares y basamentos de un proceso penal. El artículo 7 señala que las facultades y derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona que se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia, inciso primero, y que se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la policía, en la que se atribuyera a una persona responsabilidad en un hecho punible. Inciso segundo. Y para terminar, el artículo 8º de este mismo texto señala que el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Todo imputado que carezca de abogado tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. Todas estas normas, señorías, el día 26 de marzo del año 2023 a las 4:40 am fueron infringidas respecto al señor Acevedo Dauda. ¿Cuáles son las diligencias policiales que vulneran el Estatuto de Garantía? Las siguientes. Primero, la retención indebida del señor Acevedo Dauda por y bajo pretexto de corroborar simplemente una identidad. Retención que se extendió por aproximadamente 4 horas en la 5ª Comisaría de Miraflores de Viña del Mar. Segundo, el registro y revisión de sus vestimentas, como la incautación de especies que determinaron que estaban en su poder. Tercero, la práctica de exámenes corporales y la toma de muestras biológicas al imputado durante esa retención, sin autorización judicial y con un consentimiento que presta bajo apremio digamos, presionado por justamente funcionarios policiales. 4. Diligencias intermedias que solo en su calidad de retenido para un control de identidad instruye al Ministerio Público entre lo que va pasando de la retención mientras se movilizaba en un Uber hasta la comunicación efectiva de su detención a las 8:30 am, sin que se le haya comunicado en ningún momento los motivos de su detención, cuáles eran los cargos y los hechos que se le atribuían y cuáles eran sus derechos y garantías que en calidad de imputado él mantenía. Y finalmente, 5, la privación de una libertad personal e individual del señor Acevedo Dauda sin fundamento, justamente hasta ese momento, que lo sustentara, trasladándolo justamente a un cuartel policial sin darle chance alguna de poder proporcionar de otra manera, como lo establece justamente el artículo 85 del Código Procesal Penal a propósito de otros registros o incluso de llamadas a familiares para que le proporcionen esos documentos, para luego ser puesto a disposición de practicar una serie de diligencias que ya fueron descritas a disposición del personal policial antes referido, que es la Policía de Investigación. Todo eso, señorías, tuvo que justamente padecer el señor Acevedo Dauda, y entendemos que son diligencias, por cierto, intrusivas a su respecto, que afectaron las garantías constitucionales del debido proceso, un justo, racional procedimiento de investigación, un derecho a defensa técnica y la libertad personal e individual de mi representado. Por todas estas consideraciones, señorías, y por esos fundamentos, teniendo presente justamente que uno de los principales fundamentos para la ineficacia probatoria
de la prueba ilícita es el principio de integridad judicial, la necesidad de asegurar que las decisiones judiciales en materia penal no se basen en medios ilícitos, sino que deben dar respuesta a una legalidad y desestimar todos los métodos probatorios que ofendan las garantías fundamentales, es que vamos a solicitar la valoración negativa de las pruebas justamente incorporadas durante este juicio oral, tanto por el ente fiscal, me refiero al Ministerio Público, como los acusadores particulares, dado que todas ellas emanan justamente de esta detención ilegal y además del levantamiento ilícito de las especies a partir de las cuales se extrae información que hoy día es utilizada para sustentar justamente una autoría y participación. Respecto a lo que dice relación con los hechos 1, 2 y 3, mismo planteamiento. Ministerio Público lo que hace junto con los acusadores particulares es indicar que había acá una relación previa, que habían actuaciones ilícitas previas, pero lo cierto es que hay que poner atención, señoría, a que estos hechos en los cuales sustenta el Ministerio Público esta agrupación no son hechos probados. Hoy el Ministerio Público intentará en esta oportunidad poder establecer que efectivamente los hechos del 16 de marzo y 18 de marzo del año 2023 fueron hechos que habrían supuestamente desplegado estas personas como una agrupación. Sin embargo, estos hechos solamente se fueron comunicados con posterioridad a la formalización por el hecho 4. Y acá es necesario tener presente, señorías, que particularmente los datos y la información que levanta el Ministerio Público y por los cuales hoy día intenta sustentar la participación son claramente insuficientes, son equívocos e imprecisos. Acá lo que se intentará es establecer que a través de un simple aparato celular se puede develar una participación directa y una acción homicida y además una acción con ánimo de lucro que afectó tanto a un propietario de un automóvil marca MG como también al propietario de un automóvil de marca Mitsubishi, con resultado este último de muerte. Respecto del hecho 4, ya lo adelantaba, acá lo que plantea el Ministerio Público es que mi representado, o los representados, en definitiva los acusados, todos habrían llegado posterior a la huida del domicilio a un automóvil y que habrían disparado en contra de carabineros. Hay un registro audiovisual, señoría, que será esclarecedor para este punto, en donde de ninguna manera será posible apreciar de que los acusados, todos los acusados, llegan justamente a ese lugar y de que todos los acusados efectivamente hayan disparado en contra de los funcionarios policiales. Acá hay una persona que disparó. Y eso es lo que justamente el Ministerio Público debe resolver en el desarrollo de este juicio oral. No existe comunicabilidad respecto de ese disparo en relación particularmente a mi representado. Su señoría podrá advertir que mi representado en todo momento se mantuvo al interior del domicilio cercano al pasaje Río Tolten, que es justamente los hechos insignados como número 4. Y ese comportamiento es muy diverso a la decisión y a la determinación que toma otros de los acusados, que efectivamente deciden y se determinan a enfrentarse con agentes policiales aceptando consecuencias. En ese sentido, señorías, en subsidio a la primera línea de defensa que he planteado sobre la valoración negativa de la prueba, es que voy a pedir la absolución de mi representado por los hechos
1 a 4 por justamente carecer de participación, y en relación al delito de robo solamente cuestionaré la calificación jurídica al final de este juicio oral. Eso es todo, señorías. Justo los 20 minutos. Bien. Gracias, señor defensor. Doña Nicole, su turno. ¿Cuánto tiempo necesita? Tiene la palabra. Sí, señoría, en este sentido, nosotros vamos a sostener como primer elemento en este alegato de apertura y durante el desarrollo del juicio oral, la valoración negativa de los medios de prueba relativas al hecho 4 y 5 en lo que dice relación con la participación atribuida a mi defendida. Esto es, como encubridora de los ilícitos cometidos o presuntamente cometidos, asignados en el hecho 4, presuntamente por don Matías Peralta y don Maximiliano Fuenzalida, y como autora de los ilícitos contemplados en el hecho 5, esto es delito de tráfico de estupefacientes, tenencia de arma prohibida y municiones. Estimamos nosotros que respecto de los antecedentes que el Ministerio Público pretende valerse para fundar la imputación de mi representada, existió desde el inicio de la investigación una falta de fundamentación para otorgar la orden de entrada y registro, incautación, al domicilio ubicado en Las Palmas, Bloc 265, Cerro Los Placeres, Valparaíso. Autorización que fuera otorgada el día 28 de marzo a las 20:14 horas, entendiendo la defensa que se infringe el artículo 36 del Código Procesal Penal, vulnerando en este sentido la garantía consagrada en el artículo 19, número 4 y 7 de la Constitución Política de la República, cuya titular en este sentido es mi representante. El Ministerio Público en este sentido asevera que mi defendida, por un lado, es encubridora de diversos ilícitos, presuntamente cometidos el día 26 de marzo del 2023. Y asevera también que al momento de su detención, esto es, el 28 de marzo del 2023, ella y los coacusados poseían armas, municiones y estupefacientes. Sin embargo, tal como se va a desarrollar durante el juicio oral, ustedes van a observar que mi representada no era sujeto de interés, tampoco su domicilio, y que se autoriza el ingreso el día 28 de marzo del 2023 a otras 3 viviendas, en las cuales presuntamente se encontraban los coimputados. Y es en el ingreso de uno de estos domicilios que esta persona, dueña de ese domicilio, habría indicado que estos coimputados se encontrarían en un departamento con cortinas rojas, ubicado en un segundo piso. Con esta información, que no se corrobora con nada más que con la sindicación que hace esta mujer, se otorga la autorización de ingreso. Sin que la mujer que habitaba este domicilio y que es la que aporta esta información fuera ofrecida como testigo o fuera identificada como sujeto de interés por el Ministerio Público. Fue ofrecida por la defensa, pero no tenemos la certeza si efectivamente va a comparecer a juicio. Esta información dada por un sujeto de interés que no es imputada ni tampoco testigo de la Fiscalía. Mi corroboración es que se autoriza esta medida intrusiva que se materializa el día 28 de marzo, un ingreso a un departamento ubicado en un segundo piso con cortinas rojas. Y es esta autorización la que implica que los funcionarios policiales ingresen al domicilio de mi representado y ante el hallazgo de los objetos encontrados, ella fuera detenida como autora de un ilícito de tráfico, porte de armas, municiones y además como encubridora. Estimamos nosotros que existe una falta de fundamentación en la autorización de esta diligencia y
como primer fundamento para solicitar la absolución de mi representada, vamos a solicitar la valoración negativa de los medios de prueba que dicen relación con aquellos elementos que pretenden fundar su participación por los ilícitos que a ella se le acusa. En subsidio, respecto del encubrimiento, estimamos nosotros que el Ministerio Público no podrá acreditar la participación culpable que se le atribuye a ella como encubridora. ¿Encubridora de qué? Encubridora de homicidio consumado a carabineros en ejercicio de funciones. Encubridora de 3 homicidios frustrados a carabineros en ejercicio de sus funciones y como encubridora de un delito de robo con violencia, todos presuntamente cometidos el día 26 de marzo del 2023. Estimamos que con la prueba de cargo, el tribunal podrá acreditar o podrá advertir que el lugar en el que presuntamente se encontraban los coimputados, señor Maximiliano Fuenzalida y don Matías Peralta, era el domicilio de otra mujer. Esa era la información que tenía el Ministerio Público. Y esto es relevante porque el Ministerio Público no tiene elementos que puedan acreditar el momento en el que los coacusados habrían ingresado al departamento de mi defendida. No podrá acreditar, entiende la defensa, que ella le hubiese proporcionado albergue en los términos como la acusación pretende. Además, hay un problema respecto de la circunstancia de que la acusación respecto del hecho 4 lo que hace es una descripción cronológica de distintos ilícitos. Describe un robo, luego describe un homicidio consumado, luego describe un homicidio frustrado. Pero no atribuye autoría ni participación a los acusados. Por lo tanto, entiende la defensa que difícilmente se podrá configurar la participación de un tercero, como lo es en este caso un encubridor, en los términos que la acusación pretende atribuir a mi representada por haber albergado al señor Maximiliano Fuenzalida y don Matías Peralta. Por lo demás, entendemos también que discrepamos también de la calificación jurídica dada por la Fiscalía, porque describe un presunto albergue de estos 2 coimputados, pero acusa y requiere penas en concurso real por haber sido encubridora de un delito que requiere en el fondo o que exige la circunstancia de un sujeto pasivo que es calificado como un homicidio consumado a carabineros, lo cual estimamos desde ya que no procede comunicar ni del homicidio consumado ni del homicidio frustrado, ni tampoco sancionar el régimen de la penal una participación accessoria que se atribuye a una misma conducta. Esto es un albergue dentro del imputado. Respecto del delito de tenencia de armas prohibida y municiones, como teoría subsidiaria, nosotros vamos a plantear que mi representada en la misma línea argumentativa no portaba, no poseía, no guardaba dichos objetos. Porque tal como señalé previamente, los antecedentes que tenía en consideración el Ministerio Público daban cuenta que estos coimputados estaban en otro lugar. Se podrá acreditar, tanto con la prueba de cargo como también la de descargo, que el día 28 de marzo del 2023 los coimputados, el señor Peralta y Fuenzalida Maximiliano, ingresan al domicilio de mi representada el 28 de marzo, sin que ella tuviera conocimiento que ellos fueran sujetos de interés en una investigación en curso por los ilícitos contenidos en el hecho 4, ni por otros ilícitos, que ingresan portando bolso, sin que ella se pudiera resistir del ingreso, lo que se podrá acreditar también con la prueba de descargo, en particular la prueba testimonial y la prueba pericial psicológica ofrecida por la defensa. A las pocas horas de este ingreso,
Ella no pudo prever que se iba a ver envuelta en un ingreso policial a su domicilio, ni tampoco con una detención por los objetos que portaban en el fondo los coimputados al ingreso a su domicilio. Esta estadía temporal de dos sujetos en el domicilio de mi representada entiende la defensa que no puede fundar un delito de tenencia de armas, municiones y tráfico de estupefacientes, porque existe o no existe en el fondo un ánimo de poseer dichos objetos. Ustedes podrán conocer que mi defendida es una mujer, madre de 3 hijos, quien se dedica al comercio ambulante, que el día 28 de marzo del 2023 no pudo resistir el ingreso de los coimputados a su domicilio, no pudo revisar lo que portaban ellos en los bolsos, ni tampoco representarse la idea de que la PDI iba a ingresar a su domicilio, ni tampoco que iba a ser detenido. Se ofrece prueba de descargo que va a dar cuenta de su red de apoyo, composición de grupo familiar, su dedicación a actividades lícitas y a su vez una pericia huellográfica, que tal como adelantó el Ministerio Público, no realizó durante la etapa de investigación, que indica que la defensa lo solicita tardíamente, pero tampoco el Ministerio Público la realiza al inicio de la investigación, señalando que para el Ministerio Público esto no era necesario. Pero justamente el principio de objetividad entiende la defensa mandata investigar aquello que perjudique como beneficio a un acusado. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque desde el inicio de la investigación el Ministerio Público toma conocimiento que los coimputados habían sido ubicados o sindicados que podían estar en otros lugares. ¿Cuándo aparece doña Elizabeth Soto? Ustedes van a ver que ella no la acusan como parte de la asociación ilícita. No la acusan como encubridora del hecho 2 ni del hecho 3. Solamente la mencionan como encubridora de los hechos presuntamente cometidos el día 26 de marzo. En la prueba van a poder observar que la prueba de cargo que dice relación con la imputada también es mínima. Por lo tanto, eso refresca o reafirma la idea de que ella no era ningún sujeto de interés, sino hasta su detención. Es decir, si mi representada ese día no hubiese estado en su domicilio, probablemente ella nunca habría sido acusada. Por lo tanto, estimamos nosotros que no se hizo ninguna diligencia que pudiera descartar que la estancia de los acusados en el domicilio de mi representada fuera temporal y con ello, en el fondo, descartar la participación que el Ministerio Público pretende respecto de mi representada, tanto por el delito de encubrimiento como por los delitos contemplados en el hecho número 5 que hizo en relación con tenencia de diversos objetos. Vamos a solicitar al final del juicio veredicto absolutorio por estimar en primer lugar que existe infracción de garantía y en subsidio estimamos que existe prueba insuficiente para acreditar los ilícitos antes mencionados. Gracias, defensora. El turno del defensor, señor Vilca. Usted defiende a 2 imputados. ¿Cuánto tiempo necesita? 7 minutos aproximadamente. Tiene la palabra, defensor. Gracias, señoría. En cualquier sistema de justicia que se precie de ser civilizado, sabemos que debe tener como piedra angular en su funcionamiento, en su operación, como una cuestión importante y crítica, lo que es el debido proceso. Y a su vez, dentro del núcleo del debido proceso, sabemos que la presunción de inocencia cumple un rol importante. Ya otra defensa detalló las normas específicas, pero yo me limito solamente a indicar lo que indica el artículo 4 del Código Procesal Penal, donde se indica que la presunción de inocencia debe ser considerada y ninguna persona puede ser tratada como culpable en tal y en tanto no fuese condenada por una sentencia firme. Ambos defendidos, nosotros tenemos ciertos ejes de planteamiento de la defensa que vamos a esbozar brevemente en este alegato inicial, partiendo por los 4 hechos respecto a los cuales ellos fueron acusados. En relación al hecho número 1, que es la presunta participación de ellos en un delito de asociación ilícita. Desde ya postularemos, señoría, que no se logrará saturar el tipo penal, dado que se entiende que hay que establecer un mínimo común
que es que nuestros representados se coordinaban de manera estable para cometer delitos. Como iremos analizando en el desglose de cada hecho, el mismo Ministerio Público le atribuye participación a los acusados, a los míos, particularmente en el hecho número 2, número 4 y número 5. Particularmente los hechos número 2 y 4 pido tener especial atención a los elementos con los cuales se vincula la participación o se trata de completar el elemento participación, toda vez que creemos que no es estrictamente poderoso. Y por consecutivo o por consecuencia necesaria, si que no se logra acreditar participación en esos dos hechos, naturalmente afecta la convicción que pueda tener el tribunal respecto del hecho número 1, que es la asociación ilícita, que por sí es un delito que requiere cierta estabilidad en el tiempo. De hecho, la Convención de Palermo, que ha servido en este caso, como derecho comparado para efecto de establecer todos los tipos penales alusivos a esta figura, se indica que corresponde a un grupo estructurado de 3 o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves u obtener algún beneficio económico u otro beneficio de orden material. Sabemos que se trata de proteger en la asociación ilícita un bien jurídico de carácter colectivo y además, por la propia historia de la ley, deben ser conformadas por 3 o más personas y tener este grado de concertación y estabilidad. Si nosotros observamos la propia acusación, esta especifica que los imputados, al inicio, de hecho, del hecho 1 lo menciona, estuvieron supuestamente concertados y operando de manera conjunta. Ellos se indica que se fugaron desde el año 2021 desde la cárcel de Valparaíso. Sin embargo, no se ha hecho mención de ningún hecho que haya ocurrido durante el año 2022 que permita saturar este tema de la estabilidad en el tiempo. Por ejemplo, una condena que específicamente corrobore que estas personas estaban delinquiendo de manera coordinada y habitual. Entonces, creemos que todavía es apresurado esa aseveración de que estas personas configuraban esta situación teniendo presentes estos elementos contextuales. Señoría, pasando al hecho número 2, tal como anticipé, se atribuye un robo con violencia ocurrido el 16 de marzo, un hecho que no es flagrante, y también en el hecho número 3, un robo con homicidio ocurrido el 18 de marzo de 2023, nuevamente un hecho no flagrante donde donde no se acusa a mis representados. En los hechos 2 y 4 haré solamente algunas menciones preliminares. Como primera cosa, abordando lo evidente, que siempre es lo que queda en la memoria. No hay registros visuales de nuestros representados que específicamente permitan establecer la participación de ellos en los hechos. Sabemos todos que hay ciertos casos que se investigan en el juzgamiento penal donde se puede extraer la presencia de personas a lo menos aproximadas a través de ciertas pericias, de fisonomía, por ejemplo, de rostro, incluso de cuerpo. En este caso, no será posible establecer esa participación. De hecho, tal como lo refirió una de las defensas, en el hecho número 4 hay una filmación de un inmueble cercano donde se observa los desplazamientos de vehículos y entre las sombras se ven algún tipo de silueta, ¿cierto?, de personas que están en el lugar. Nuevamente, no es posible identificar a nadie específicamente, ni tampoco se puede lograr establecer de que más de una persona habría disparado en el lugar. Se ven unos fogonazos, se ve la acción de una persona que no es posible determinar. No hay especificidad. No hay situación de poder ser identificada esa persona. Nuevamente, mis representados no fueron detenidos en ese lugar. En segundo lugar, el Ministerio Público ha hecho referencia como elemento fundamental para establecer la participación en estos hechos, 2 y 4, la georreferenciación de celulares de los acusados, pues cuestión que creemos va a ser difícil establecer, por cuanto no es solvente atribuir de manera discrecional estos celulares a mis defendidos. Tampoco, señoría, como tercer elemento, no hay pruebas biológicas que confirmen la presencia de mis representados en estos dos hechos, números 2 y 4. El Ministerio Público, de hecho, ha reconocido que no puede establecerse quién disparó en este hecho número 4, lo que es un elemento relevante,
por cuanto el mínimo posible que se debe cumplir en derecho penal por responsabilidad del hecho propio es tener especificidad. No se puede atribuir el hecho ajeno por proximidad, cuestión que ni siquiera se da respecto a mis representados, quienes, reitero, no fueron detenidos el día de los hechos, sino que el día 28 de marzo con motivo del hecho número 5. Señoría, por último, hay un hecho identificado como hecho número 5, que es precisamente el día de la detención de mis representados, el 28 de marzo, donde fueron detenidos en un inmueble. Efectivamente, ahí sí los detienen, físicamente están presentes. Sin embargo, incluso en esa condición no es posible atribuir per se de manera indubitada que los elementos incautados sean de ellos o estén bajo su esfera de custodia. Sabemos que al menos no era su domicilio, ni tampoco existe información específica que ellos estuviesen dedicándose al tráfico de drogas, como elementos contextuales o como investigación previa. En ese sentido, señoría, vemos que se piden penas inhabilitantes, son penas altísimas para cualquier ser humano. Sabemos que son hechos de alta connotación, con 2 personas fallecidas, lo que siempre es lamentable, pero no debe eso motivar a que el tribunal rebaje estándares de juzgamiento, en particular relativizar el derecho humano a la presunción de inocencia. Señoría, el tribunal no puede apoyarse en consideraciones inherentes a la persona como conducta, credibilidad, reputación, antecedentes penales de los acusados, así como cuestiones fuera de procedimiento, como la confesión, admisión de hecho y sindicación de otras personas vinculadas al hecho. Digo esto, señoría, porque en este proceso podrán ver que uno de los acusados declaró sin presencia de abogado, generando, en nuestra opinión, de alguna manera algún sesgo confirmatorio que pudo haber sido introducido en la investigación. Eso sería, mis defendidos tienen derecho a un juicio justo, donde esté prohibida la presunción de culpabilidad, porque sabemos que la presunción de inocencia es un principio que se erige ante todo, como un derecho humano reconocido, tanto en la Constitución política, las normas de derecho internacional, el Código Procesal Penal. Solicitamos entonces, señoría, y tenemos la expectativa de que al final de este juicio, con la observancia de las formas procesales y de los estándares probatorios que mandata el Código Procesal Penal, se pueda dictar una sentencia de absolución respecto de mis defendidos. Y para ambos. Gracias, defensor señor Vilca. Es el turno de la defensora doña Giovanna Bustamante. ¿Cuánto tiempo necesita? 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Bueno, como saben, mi representante enfrenta este juicio siendo acusado por diversos hechos. Ha sido señalado, como se mencionó el día de ayer por alguno de los persecutores, como el líder o cabecilla de una organización criminal dedicada a cometer robos. Ha sido sindicado como autor de robos, de homicidios y porte de armas. Sin embargo, a juicio de esta defensa, ni siquiera con la numerosa cantidad de pruebas ofrecida por el Ministerio Público se logrará satisfacer la pretensión punitiva de los persecutores. Esto por cuanto una parte de la prueba ofrecida en este juicio ha sido obtenida con inobservancia de garantías fundamentales respecto a mi representado. Ya han sido varias defensas que han señalado específicamente cuáles fueron las infracciones respecto de sus defendidos, se han indicado las normas que se han transgredido y precisamente y específicamente respecto de mi defendido, quien fue detenido el día 26 de marzo del 2023 en las inmediaciones del domicilio ubicado en Río Toltena, que se hace referencia en el hecho 4 de la acusación. Al momento de ser detenido, se le toman muestras corporales y biológicas sin su consentimiento, respecto de las cuales se fundan una serie de pericias con las que el Ministerio Público pretende que se condene a mi representado. Sin perjuicio de encontrarse entonces cerca del sitio del suceso, lo cierto es que dichas muestras fueron tomadas sin el consentimiento de mi representado, con un acta o una firma en la cual se conoce por parte de don Edward. Y desde ya la defensa va a solicitar la valoración negativa de la prueba, emanada entonces de estas diligencias obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales de mi representado. Con el devenir del juicio, sus señorías se podrán dar cuenta que no existe tal asociación ilícita. Será imposible probar la existencia de un grupo organizado
con tareas y funciones previamente designadas, con un líder que los dirija y que además haya sido sostenida en el tiempo. Eso no existió ni ocurrió tal como se describe en el hecho 1 de la acusación. Respecto del hecho número 2, a juicio de esta defensora, es un hecho particularmente curioso. También con el transcurso del juicio sus señorías entenderán y con el devenir de la prueba por qué esta defensora señala eso. Se trata de una víctima de identidad protegida hasta ahora, que pese a ser supuestamente atacado en su domicilio y resultar con una herida de bala en la pierna, decide, por algún motivo que hasta ahora desconocemos, no hacer la denuncia respectiva. Cuestión que además fue registrada en el parte policial y se dejó constancia por parte de carabineros, quienes fueron a buscar a la víctima, ellos, y no al revés, advirtiendo esta situación y que ante la propia insistencia de carabineros, extrañamente, varios días después, esta víctima decide hacer la denuncia correspondiente. Respecto al hecho número 3, el Ministerio Público sitúa a mi representado en el lugar de los hechos a propósito de una georreferenciación de un teléfono que supuestamente pertenece a mi representado. Se ha señalado también ya por estas defensas que estos números de teléfono a los cuales el Ministerio Público llega y señala que serían de los acusados en esta causa. Solamente con ese elemento entonces se pretende imputar un delito tan grave o la autoría en un delito tan grave como es un robo con homicidio. Sin embargo, y pese entonces a que mi representado es situado en el sitio del suceso, se describe una dinámica de los hechos de la cual ni el Ministerio Público tiene tanta claridad, puesto que no sabe ni puede determinar cuál de los acusados en ese hecho es el que efectúa el disparo que finalmente termina con el lamentable fallecimiento de la víctima. Esta misma situación se repite en el hecho número 4. Al desconocer el persecutor, el autor material del homicidio consumado a la suboficial mayor Rita Flores. Y, por supuesto, también el ataque o homicidio frustrado al resto de los carabineros que participaron en el procedimiento. Sin embargo, y pese a desconocer entonces al autor material del homicidio, pretenden que 6 personas sean condenadas como autores en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. En definitiva, y para esta defensa, señoría, no se podrá cumplir con el estándar probatorio necesario para condenar a mi defendido y desde ya entonces como primer lineamiento en lo que dice relación con el hecho número 4 se plantea la valoración negativa de la prueba por haber sido esta obtenida con infracción de garantías fundamentales, especialmente mi representado al no haber autorizado la toma de muestras corporales ni biológicas aquel día, señorías. Gracias, defensora. Finalmente le corresponde el turno al defensor don Camilo Rore. ¿Cuánto tiempo necesita? No más de 7 minutos, estimado. ¿Tú lo tomas? Tiene la palabra don Camilo. Gracias, señor magistrado. Bueno, ciertamente estamos iniciando un juicio oral en el cual se acusa a mi representado y a los demás, digamos, coacusados por delitos, digamos, de seria gravedad. Y tal vez atentando contra los bienes o el bien jurídico más valorable de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, como ya lo refirió el colega defensor don Sergio Vilca, aquello no puede privar durante todo el desarrollo del juicio oral, como también en las fases previas, de la racionalidad de las actuaciones, de la valoración de la prueba, estando esta, digamos, sobre, o debiendo estar sobre, digamos, la emocionalidad por las consecuencias naturales de estos hechos. ¿En qué parte quedó? ¿Qué parte quedaste? la palabra que dijo. Es que no estoy leyendo, entonces no debiendo estar, digamos, la emocionalidad por sobre la racionalidad, más o menos. Ya.
Hay un denominador común, de acuerdo a lo que ya se ha expuesto por las restantes defensas, en torno a que los antecedentes que constan, particularmente respecto a los hechos 2, 3 y 4 de la acusación del Ministerio Público y particulares, en torno a la imprecisión de dichos antecedentes de carácter periféricos, en cuanto son, como ya referí, imprecisos, equívocos e insuficientes para poder establecer certeramente, al final de este juicio y con la rendición de dicha prueba, la participación y conducta precisa que se le puede atribuir, en este caso, a mi representado. Respecto del hecho número 1, concretamente, sobre el cual se le acusa por asociación ilícita, nosotros estimamos de que una vez culminada la fase probatoria, no se va a poder, digamos, acreditar los elementos típicos de dicho tipo penal, por cuanto, como bien sabe el tribunal, digamos, deben concurrir una serie de factores y probanzas de dichos elementos. No entiendo que esta no es la instancia procesal correspondiente para adelantar mayormente la prueba. La razón de aquello entonces es que en la oportunidad de alegato de clausura me haré cargo de todos los elementos, la contradicción, insuficiencia y concretamente acerca de profundizaré la petición de absolución de mis representados por los hechos respecto a los cuales ha sido acusado. Eso. Muchas gracias, don Camilo. Concluye la etapa de alegatos de apertura de las defensas de conformidad al artículo 326 del Código Procesal Penal. Los acusados tienen que tomar una decisión individual y personal. A todos les hago la siguiente salvedad. La ley los presume inocentes y por lo tanto es la Fiscalía y los querellantes quienes deben probar la existencia de todos los hechos, de todos los delitos y de la participación que le está endosando a cada uno. Hay un estándar que establece la ley que es la duda razonable. Si ese estándar los acusadores no lo superan, entonces la decisión obligatoriamente tiene que ser la absolución. Por lo tanto, ustedes tienen derecho a guardar silencio. No están obligados a entregar ninguna versión. Si quieren, pueden no declarar y seguimos adelante con el juicio, no hay ningún problema. Pero el mismo legislador establece que cada uno de ustedes de manera individual puede renunciar a ese derecho a guardar silencio y dar a conocer su versión como una forma de defenderse. ¿Ya? Por lo tanto, yo ahora a cada uno le voy a preguntar de manera separada qué decisión es la que van a tomar.